¿Mis padres olvidaron incluirme en las reservas del viaje familiar? Mi hermana Sofía se rió. La habitación es para mí, mi esposo y mi hijo. Nosotros somos la familia. Solo dije, entonces me voy. Horas después, su mundo cambiaría para siempre. Mi nombre es Isen, tengo 28 años y vivo en un apartamento pequeño en las afueras de Denver. Esto pasó hace unos años, en noviembre de 2022, justo antes del Día de Acción de Gracias, que ese año cayó el 24. Era un sábado por la mañana, el 12 de noviembre para ser exacto, y estaba en casa tomando un café, todavía en pijama, cuando todo empezó. Revisé mi teléfono y vi un mensaje en el grupo familiar que me dejó sin aire. Pero antes de contar eso, supongo que debo explicar un poco de dónde vengo. Mi familia no es de esas que salen en las postales navideñas. Mis padres, mi hermana mayor Sofía, su esposo Ryan y su hijo Jack, que entonces tenía 4 años, son el centro de todo, o al menos eso creen ellos. Yo siempre he sido el que está un poco aparte. No es que me pase el día llorando por eso, pero desde chico sentí que no encajaba. Mi madre siempre decía que era demasiado serio, mi padre que debía sentar cabeza como Sofía, y mi hermana, bueno, ella me trataba como si yo fuera un extra en su película perfecta. El único que me hacía sentir diferente era mi abuelo. Mi abuelo tiene 78 años, es un hombre duro pero justo. Hizo su dinero con una cadena de ferreterías que vendió hace tiempo, y desde entonces ha sido el que sostiene a mis padres y a Sofía. Mis padres dependen de él porque mi padre se quedó sin trabajo en una fábrica hace años y nunca encontró algo fijo. Mi madre vende manualidades en ferias, pero eso no paga ni la luz. Sofía y Ryan son igual, ella dice que ser madre es su trabajo, y él no ha tenido empleo desde que Jack nació. El dinero del abuelo cubre todo, la casa grande de mis padres, el coche de Ryan, las vacaciones. Yo, en cambio, nunca he pedido un centavo. Estudié medicina con becas y trabajitos, y en 2022 era residente en un hospital local. El abuelo siempre me decía, Isen, tú tienes cabeza. No dejes que nadie te pise. Ese año, el abuelo quiso hacer algo especial para Acción de Gracias. Vamos a un resort en Florida, nos dijo en el verano, todo pagado por mí. Quiero ver a mi familia junta. Lo mencionaba cada vez que lo veía, con esa voz grave y una sonrisa que no admitía peros. Me imaginaba una semana en la playa, con piscinas, buena comida y, quién sabe, tal vez sentirme parte de algo por una vez. Siempre di por hecho que estaba incluido. Soy su nieto, ¿no? Pero ese sábado, 12 de noviembre, todo se vino abajo. Estaba en mi cocina, con el café humeando, cuando llegó el mensaje de Sofía al grupo de WhatsApp. Era una captura de pantalla de las reservas del resort. Todo listo para Acción de Gracias, escribió. La suite principal para mamá y papá, una habitación para los padres de Ryan porque él insistió, y la otra para mí, Ryan y Jack. Nos vemos el 23. Leí el mensaje y lo volví a leer, buscando mi nombre. Nada, ni una palabra. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho, pensé que era un error. Llamé a mi madre. Hola, mamá, dije, tratando de no sonar alterado. Vi el mensaje de Sofía. ¿Qué pasa conmigo en el viaje? Hubo un silencio largo, de esos que te dicen que viene algo feo. Ay, Isen, lo siento, dijo al fin. El resort solo tiene 3 habitaciones por familia, y ya están ocupadas. No pensamos que te importaría tanto. ¿Puedes venir otro año? ¿Sí? Me quedé mudo un segundo. No pensaron que me importaría, repetí. Es un viaje familiar, mamá. El abuelo lo organizó para todos. Ella suspiró, como si yo fuera el problema. Habla con Sofía, ella hizo las reservas. Colgué y marqué a Sofía. Hola, contestó con esa voz alegre que usa cuando sabe que manda. Sofía, ¿por qué no estoy en la reserva? Pregunté sin vueltas. Ella soltó una risita, como si fuera una tontería. Isen, la habitación es para mí, mi esposo y mi hijo. Nosotros somos la familia. Los suegros de Ryan también vienen porque él quiso. No hay más lugar. ¿Qué esperabas? Sus palabras me pegaron duro. Nosotros somos la familia, dije, sintiendo que la bronca me subía. Entonces, ¿qué soy yo? ¿El que sobra? No lo tomes tan a pecho, respondió ella, todavía riendo. Tú tienes tu vida, nosotros la nuestra. Me quedé sin palabras un momento. La mezcla de rabia y dolor me dejó atorado. Al final, respiré hondo y dije, entonces me voy. Colgué antes de que pudiera contestar. No hablaba solo del viaje. Hablaba de ellos, de todo. Durante años había aguantado sus comentarios, como me hacían sentir menos que Sofía o Jack. Pero esto era otra cosa. Era un cartel en la cara, no te queremos aquí. Pasé el resto del día como en una nube. Me senté en el sofá,
mirando la pared, pensando cómo había llegado a esto. Recordé las veces que Sofía me trató como un extraño, los chistes sobre que no tenía familia propia, como mis padres nunca decían nada para pararla. Siempre era yo el que tenía que ceder, el que tenía que entender. Pero ya no. Esa noche, decidí que no iba a rogar por un lugar en ese viaje, ni en sus vidas. Si no me querían, me iba de verdad. Abrí mi laptop y busqué vuelos. No sabía a dónde, solo quería irme lejos. Encontré uno a Seattle para el lunes 14, barato y directo. Lo compré sin darle muchas vueltas. Después empecé a empacar, ropa, mi estetoscopio, un libro que el abuelo me había dado. No necesitaba más. Mientras guardaba una camiseta, mi teléfono vibró. Era mi padre. Isen, no hagas un drama por esto, decía el mensaje. Podemos arreglarlo después. Lo leí y lo borré. No había nada que arreglar. El lunes por la mañana, 14 de noviembre, tomé un taxi al aeropuerto. Mientras miraba por la ventana, imaginé a mi familia armando sus maletas, riendo, planeando su viaje sin mí. Subí al avión, me senté junto a la ventana y cerré los ojos. No sabía qué iba a pasar, pero sabía que algo se había roto. Lo que no imaginaba era que mi decisión iba a poner sus vidas patas arriba. Pero eso lo descubrí después. Actualización 1. Habían pasado 2 días desde que subí al avión y estaba tratando de encontrar algo de paz en una ciudad nueva. Era martes por la mañana y me había instalado en un hotel barato cerca del centro. No era gran cosa, una cama dura, una televisión vieja y una ventana que daba a un callejón. Pero me bastaba. Había apagado mi teléfono después de ese último mensaje de mi padre, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Seattle estaba fría y gris, con esa llovizna constante que te cala los huesos. Caminé por el mercado de Pike Place, compré un café fuerte y me senté a ver a la gente pasar. Intentaba no pensar en mi familia, pero era imposible. Me los imaginaba preparando todo para el viaje a Florida, mi madre corriendo de un lado a otro, mi padre quejándose del tráfico, Sofía mandando a todos como si fuera la reina. Y yo, por primera vez, no estaría ahí para cargar las maletas o escuchar sus peleas. Una parte de mí se sentía libre, pero otra seguía doliendo, como si me hubieran arrancado algo. Esa tarde, mientras comía un sándwich en mi habitación, decidí prender el teléfono. No sé por qué, tal vez curiosidad, tal vez masoquismo. Cuando se encendió, empezó a sonar como loco. Mensajes, llamadas perdidas, notificaciones del grupo familiar. Eran más de 20, todos de las últimas horas. El primero que leí fue de mi madre. Isen, por favor, contesta. El abuelo está furioso. Luego uno de mi padre, esto es un desastre, tienes que hablar con él. Y finalmente, uno de Sofía, eres un egoísta, mira lo que hiciste. Me quedé mirando la pantalla, confundido. ¿Qué había hecho yo? Llamé a mi madre, aunque no quería. Isen, gracias a Dios, dijo al contestar, con la voz temblando. El abuelo se enteró de que no vas al viaje. Alguien le dijo que te dejamos afuera, y ahora dice que no va a pagar nada más. Nada, Isen. Nos cortó todo. Hizo una pausa, como esperando que yo dijera algo, pero no tenía palabras. ¿Cómo que se enteró? Pregunté al fin. No sé, dijo ella. Creo que Sofía mencionó algo por teléfono, pensó que no era gran cosa. Pero él preguntó por ti, y cuando supo lo que pasó, explotó. Intenté imaginar la escena. Mi abuelo, con esa cara de piedra que pone cuando está enojado, enterándose de que su propio hijo y nieta me habían sacado del viaje familiar que él había planeado. Dijo que si no te valoramos, no merecemos su ayuda, siguió mi madre. Nos dio una semana para arreglar nuestras cosas, porque no va a mandar más dinero. Isen, por favor, habla con él. Dile que fue un malentendido. Sentí una mezcla rara de satisfacción y culpa. Mamá, yo no hice nada, dije. Ustedes me dejaron afuera. Esto no es mi problema. Ella empezó a llorar. Nos vamos a quedar sin nada, dijo antes de colgar. Apagué el teléfono otra vez y me tiré en la cama. No podía creerlo.
El abuelo siempre había sido generoso, pero también tenía un límite. Una vez me contó cómo había cortado a un socio que lo traicionó, sin mirar atrás. La lealtad es todo, me dijo. Y ahora, parecía que mi familia había cruzado esa línea. Por un lado, me alegraba que alguien me defendiera. Por otro, sabía que esto iba a ser un caos para ellos. Los días siguientes fueron extraños. Me quedé en Seattle, caminando por la ciudad, tomando fotos con una cámara vieja que llevaba. Intenté no pensar demasiado en casa, pero los mensajes seguían llegando cada vez que prendía el teléfono. Mi padre me escribió: vendimos el coche. No podemos pagar la casa sin el abuelo. Sofía mandó uno más corto: esto es tu culpa. Arréglalo. No respondía ninguno. No era mi culpa. Ellos habían elegido, y ahora estaban pagando las consecuencias. El viernes 18, recibí una llamada que no esperaba. Era el abuelo. Isen, dijo con esa voz firme que siempre tuvo. Me contaron lo que pasó. ¿Estás bien? Le dije la verdad, que estaba dolido pero bien, que me había ido a Seattle para alejarme. Él gruñó, como si aprobara. Hiciste lo correcto, dijo. No dejes que te pisoteen. Lo que hicieron no tiene nombre. Yo quería a mi familia junta, y ellos te sacaron como si fueras basura. Hizo una pausa. Por eso corté todo. Si no te quieren, no me quieren a mí, no supe qué decir. Abuelo, no tenías que hacer eso por mí, murmuré. No es por ti, contestó. Es por lo que creo. Pero tú no te preocupes. Tengo algo guardado para cuando termines la residencia. Eres el único que vale la pena en esta familia. Colgó antes de que pudiera responder, dejándome con un nudo en la garganta. Esa noche, mientras miraba las luces de Seattle desde mi ventana, pensé en lo que venía. Mi familia estaba cayendo en picada, y yo no podía hacer nada para pararlo, aunque quisiera. Mis padres dependían del abuelo para todo: la casa, las cuentas, la comida. Sin él, tendrían que empezar de cero. Sofía y Ryan también, porque ninguno sabía lo que era ganarse la vida. Y yo, bueno, yo tenía mi trabajo, mis ahorros, mi camino. Pero no iba a mentir, una parte de mí se sentía mal por ellos, aunque otra decía que se lo merecían. El sábado 19, mi madre me llamó otra vez. Isen, estamos viendo qué vender, dijo, casi gritando. La casa está en juego. Tu hermano tuvo que dejar la universidad privada, lo vamos a meter en una pública. Por favor, dile al abuelo que lo pensaste mejor. Escuché el pánico en su voz, pero no cedí. Mamá, esto no es mi decisión, dije. Hablen con él ustedes. Colgué y bloqueé su número. No quería ser el salvavidas de nadie, lo que no sabía entonces era que el verdadero golpe estaba por venir. Sofía y Ryan, que siempre habían vivido como si el dinero nunca se acabara, estaban a punto de enfrentarse a algo mucho peor que vender un coche. Pero eso lo descubrí después, cuando el polvo empezó a asentarse. Mientras tanto, yo seguía en Seattle, tratando de entender qué significaba todo esto para mí. El abuelo me había dado algo más que dinero, me había dado su respeto. Y eso, en ese momento, valía más que cualquier viaje a Florida. Actualización 2. Habían pasado casi 2 semanas desde que me fui a Seattle, y el Día de Acción de Gracias, el 24, ya había quedado atrás. Yo seguía en mi hotel barato, tratando de armar mi vida mientras mi familia se deshacía a cientos de kilómetros. No había ido al resort en Florida, y ellos tampoco. El abuelo canceló el viaje cuando cortó el dinero, y desde entonces, las cosas solo fueron cuesta abajo para ellos. Pero para mí, bueno, digamos que encontré algo que no esperaba. El lunes 21, mientras caminaba por el puerto de Seattle, recibí un correo de mi jefe en el hospital de Denver. Me ofrecían un traslado temporal a una clínica en Seattle para cubrir a un residente que se había ido. No lo dudé. Acepté ese mismo día y empecé a buscar un lugar para rentar. No era un ascenso ni nada grande, pero me daba una excusa para quedarme y empezar de nuevo. Entre turnos y mudanzas, apenas tenía tiempo de pensar en mi familia, aunque los mensajes seguían llegando. Los había dejado de leer,
pero a veces veía las notificaciones, mi madre suplicando, mi padre quejándose, Sofía echándome la culpa. Ya no me afectaba tanto. El miércoles 23, víspera de Acción de Gracias, mi primo Jaque me escribió. Él era el único que no se metía en los dramas familiares, y siempre había sido directo. Isen, esto está feo, decía su mensaje. Tus padres vendieron la casa. Se mudaron a un departamento chiquito en las afueras. Sofía y Ryan están peleando todo el tiempo, creo que se van a separar. El abuelo no cede. ¿Estás bien? Le respondí que sí, que estaba en Seattle trabajando. Me alegro, contestó. Ellos se lo buscaron. No supe qué más decir, pero sus palabras me confirmaron lo que ya sospechaba, el mundo de mi familia se estaba derrumbando. Días después, supe más detalles por un amigo de la infancia que todavía vivía cerca de mis padres. Me contó que mi hermano menor, que había estado en una universidad privada cara, tuvo que dejarla porque no podían pagar la matrícula. Ahora estaba inscrito en una universidad pública, trabajando medio tiempo en un supermercado para ayudar con las cuentas. Mis padres habían vendido casi todo, el coche, los muebles buenos, hasta la televisión grande que mi padre adoraba. El departamento al que se mudaron era un lugar viejo, con paredes descascaradas y sin calefacción decente. Mi madre lloraba todo el tiempo, decía mi amigo, y mi padre apenas hablaba. Sofía y Ryan tuvieron su propio desastre. Sin el dinero del abuelo, no podían mantener su vida de antes. Ryan, que nunca había trabajado, empezó a buscar empleo, pero no encontraba nada que pagara lo suficiente. Sofía lo culpaba por todo, y él le echaba en cara que ella había arruinado las cosas con el abuelo. Las peleas se volvieron tan feas que los vecinos llamaron a la policía una noche. Para diciembre, me enteré por Jaque que se habían separado. Ryan se fue a vivir con sus padres, y Sofía se quedó sola con Jack en un apartamento pequeño, trabajando turnos en una tienda para sobrevivir. Estaba devastada, decía Jaque, pero no me buscó para pedirme ayuda. Supongo que su orgullo no la dejaba. Mientras tanto, yo seguía adelante. El trabajo en la clínica de Seattle era duro, pero me gustaba. Empecé a ahorrar, a hacer amigos, a sentir que tenía un lugar. No necesitaba a mi familia para salir adelante, y eso me daba una paz que no había sentido antes. Pero lo que realmente cambió todo fue una llamada del abuelo el 30 de noviembre. Isen, dijo cuando contesté. Quiero verte. Estoy en Denver, pero puedo ir a Seattle mañana. ¿Tienes tiempo? Le dije que sí, sorprendido. No esperaba que viajara tan lejos. El 1 de diciembre, llegó a mi hotel. Era el mismo hombre de siempre, alto, con el pelo blanco y esa mirada que te atraviesa. Nos sentamos en un café cerca del puerto, y me miró fijo. Estoy orgulloso de ti, dijo sin preámbulos. Te enfrentaste a ellos, no te dejaste pisar. Eso es lo que siempre quise enseñarte. Le conté cómo estaba, el trabajo, la mudanza. Él asintió, escuchando en silencio. Luego sacó una caja pequeña del bolsillo de su abrigo. Esto es para ti, dijo, empujándola hacia mí. La abrí y vi un reloj viejo, de esos de cuerda, con una correa de cuero gastada. Era de mi padre, explicó. Me lo dio cuando empecé mi primer negocio. No vale mucho dinero, pero para mí significa todo. Es para alguien que entiende lo que importa, el trabajo, la lealtad, no rendirse. Me quedé mirando el reloj, sin saber qué decir. Abuelo, no tenías que darme nada, murmuré. No es un regalo, contestó. Es un reconocimiento. Tú eres el futuro de esta familia, no ellos. Nos quedamos hablando un rato más. Me dijo que no iba a volver atrás con mis padres ni con Sofía. Que aprendan a valerse solos, dijo. Tú sigue tu camino, y si necesitas algo, aquí estoy. Cuando se fue, me quedé con el reloj en la mano, sintiendo su peso. No era solo un objeto, era una prueba de que alguien creía en mí, de que no estaba solo. Pasaron los meses, y mi vida siguió mejorando. En 2023, terminé mi residencia y conseguí un puesto fijo como médico en Seattle. Alquilé un apartamento decente, empecé a salir con una enfermera de la clínica, y poco a poco construí algo mío. Mi familia,
En cambio, no se recuperó. Mis padres seguían en ese departamento, peleando por cada centavo. Sofía, divorciada y sola, apenas llegaba a fin de mes. Mi hermano se graduó de la universidad pública años después, pero nunca volvió a ser el mismo. Todos me escribieron alguna vez, pidiéndome perdón, rogándome que hablara con el abuelo. No respondí. No era rencor, solo que ya no había nada que decir. El reloj del abuelo sigue conmigo. Lo uso todos los días, y cada vez que miro la hora, pienso en lo que me enseñó, que valgo más de lo que mi familia quiso ver. Ellos perdieron todo por su egoísmo, y yo gané algo mejor, mi propia vida.